El Viernes Santo es un día crucial para los seguidores de Cristo porque celebra lo que creemos que es el día más crucial en la historia del mundo. En el Viernes Santo, Jesús sufrió y murió voluntariamente por crucifixión como el sacrificio supremo por nuestros pecados. 1 de Juan 1:10. D.A. Carson escribió: no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en esa miserable cruz, fue su resolución inquebrantable, por amor a su Padre, de hacer la voluntad de su Padre, y fue su amor por pecadores como yo. Es un buen día porque fue el día en que conquistó el pecado y la muerte para que nunca estemos separados de Dios en esta vida o en la otra. Si le hubieras preguntado a sus amigos, familiares y discípulos el día que murió, no habrían dicho que era un buen día cuando toda esperanza parecía perdida, el mal y la muerte parecían haber triunfado. Pero sus respuestas habrían sido muy diferentes 3 días después porque las fuerzas del mal habían sido derrotadas, la muerte había sido destruida y, a partir de ese momento, todos tenemos un camino para ser libres del pecado y la muerte. Aún así, algunos han debatido sobre el origen del nombre del Viernes Santo. Justin Hall, que me escribió, algunas tradiciones cristianas toman este enfoque. En alemán, por ejemplo, el día se llama Karfreitag o Viernes de Dolor. En inglés, de hecho, el origen del término, bueno, es debatido. Algunos creen que se desarrolló a partir de un nombre más antiguo, Viernes de Dios. Independientemente del origen, el nombre de Viernes Santo es totalmente apropiado porque el sufrimiento y la muerte de Jesús, por terribles que fueran, marcaron la culminación dramática del plan de Dios para salvar a su pueblo de su pecado. Se llama Viernes Santo porque, mediante la muerte de Jesús, se convirtió en el sacrificio final y completo por nuestros pecados. No podríamos haber borrado nuestros pecados. Nuestras manos habrían estado manchadas para siempre con cada pecado durante toda una vida. Pero Jesús rompió los lazos de la muerte y el pecado. ¿Qué sucedió en el Viernes Santo? Entonces, ¿cómo murió Jesús por nosotros? ¿Qué sucedió ese día? La Biblia dice que su discípulo Judas traicionó a Jesús en el jardín de Getsemaní. Fue arrestado y llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, que fue una reunión informal de madrugada del Sanedrín, el consejo gobernante judío. Habían tramado poner a Jesús en juicio. Estaban buscando evidencia que justificara ponerlo a muerte, pero no pudieron encontrar ninguna. Finalmente, el sumo sacerdote exigió a Jesús: dinos si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús entonces respondió: soy, y me veréis, el Hijo del Hombre, sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote dijo: acabas de oír su blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? ¿Cuál es tu veredicto? Todos gritaron: merece la muerte. Entonces escupieron en la cara de Jesús y empezaron a golpearlo. Después de ser condenado en su falso juicio, lo llevaron a Pilato porque no tenían la autoridad para ejecutar a nadie bajo la ley romana. Falsamente acusaron a Jesús de traición contra el Imperio Romano por pretender ser el rey de los judíos e instar a la gente a no pagar sus impuestos. Sin embargo, Pilato sabía que Jesús no era culpable de ningún crimen, pero la multitud quería que lo crucificaran. Así que se lavó las manos y hizo lo que la multitud quería. En ese momento, la crucifixión era la forma más cruel de muerte reservada para criminales y esclavos. Jesús, el Hijo de Dios, fue azotado y ordenado a llevar una cruz en la que moriría. Después de ser clavado en la cruz, le pusieron una corona de espinas y el título de Rey de los Judíos. La cruz fue colocada entre otros 2 hombres que estaban siendo crucificados ese día. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz y lo dejaron morir. Colocaron un letrero en la cruz para burlarse de Jesús que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Jesús luchó en la cruz durante 6 horas y, según la Biblia, cuando finalmente entregó su espíritu, la oscuridad cayó sobre la tierra. Luego, al mediodía, comenzaron a suceder cosas extrañas. El cielo se oscureció durante 3 horas y Jesús clamó:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego murió. El velo del templo se rasgó misteriosamente de arriba a abajo y hubo un gran terremoto. Era viernes por la tarde y el sábado comenzaría al atardecer, pero no era solo cualquier sábado. Era durante la celebración de la Pascua, lo que lo hacía una Pascua muy especial. Después de que el cuerpo de Jesús fuera bajado de la cruz, fue envuelto en tiras de tela y colocado en una tumba. Se enviaron guardias romanos para vigilar la tumba y asegurarse de que nadie robara el cuerpo o difundiera rumores de que no estaba muerto. Finalmente, 3 días después, Jesús resucitó de entre los muertos y venció a la muerte. Si no has leído la historia completa de la crucifixión recientemente, hoy es un día perfecto para volver a visitarla. ¿Por qué se celebra el Viernes Santo? Jesús pasó por cada uno de nosotros para convertirnos en herederos del cielo. Se convirtió en el puente cuando no había puente. Se celebra el Viernes Santo porque, en el fondo, conocemos la oscuridad dentro de nosotros mismos. Somos conscientes de los pecados que hemos cometido y sabemos lo oscuros que pueden ser nuestros actos y pensamientos. Mientras pensamos en las cosas que han manchado nuestras manos, sabemos en lo más profundo de nuestro ser que las cosas que hemos hecho merecen castigo. Especialmente cuando entendemos los estándares santos de Dios. La dificultad para nosotros es que vivir para Dios requiere perfección sin pecado, y ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno, hasta que llegó Jesús, no hasta que Él vino y ocupó nuestro lugar en ese viernes hace tanto tiempo. Por eso necesitamos un Salvador, y la Escritura lo identifica como Jesucristo. Lucas 2:11, Tito 2, 13, 14. Necesitamos al Salvador, Jesús, porque necesitamos ser santificados. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Necesitamos un Salvador porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador porque, sin Cristo, estamos descritos como no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Aunque la Biblia no nos dice que celebremos el Viernes Santo, lo observamos y lo llamamos Viernes Santo porque fue un buen día para la humanidad. Dios demostró su amor por nosotros a través del sacrificio perfecto de Jesús. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue dado muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, sin importar cómo elijas observarlo. Conocer la historia del Viernes Santo hace que nuestros corazones clamen a Dios en humildad y agradecimiento. Es un día especial porque Dios, mediante el sacrificio de su Hijo, estaba atrayendo al mundo hacia sí mismo en Cristo Jesús.